llevamos a un centro, a una clínica, porque estaba presentando un problema más o menos complicado. Entonces estuvo internada un Ujú. día o dos, no me acuerdo bien. Y luego al salir de allí, mi suegra nota que estaba diferente. Ya, Nosotros la diferente. verdad no notamos mucho, pero ella sí como que se dio cuenta que algo le pasaba. Dice que le vio un poco la mirada perdida, ¿no? Ujú. Lo que sí notamos después de eso es que de repente las palabras que había aprendido desaparecieron ¿A qué edad fue? alrededor del año. Ok. Sí. Desaparecieron las pocas palabras que tenía ya aprendidas. Este, efectivamente luego un poco la falta de contacto visual con la persona, el tener una mirada perdida Ujú. estaba más presente. Ok. Y eh, luego de esto ya comenzamos a ver la información, ¿no? En internet, y en donde muchas de sus características encajaban con el autismo, ¿no? Ahí es donde empezamos a dirigir la atención al tema del autismo. O sea, que Y usted considera que hubo un tiempo en que el desarrollo iba bien y a partir de allí cambió. en todo caso, el tema de no tener eh, contacto visual, de no responder a su nombre, estaba bien marcado. O sea, eso Ujú. sí lo tenía, incluso después de este periodo en que estuvo internada, sí lo tenía, y eso nos llamaba la atención, ¿no? Era bien fácil darse cuenta de que algo le estaba pasando cuando estábamos frente a una niña o un niño de su edad Ujú. y su conducta era totalmente diferente, ¿no? Había Ya. mejor relación con la gente de su entorno, sus juegos eran, no, en donde ella solamente era la que jugaba, sino que le gustaba participar con sus hermanos o con su mamá o con su papá. Eso no tenía ella. Ok. Entonces allí Ahí notaba era las claro, ¿no? diferencias. Notábamos clara Ujú. una diferencia, ¿no? Ya. Ok. Y en cuanto a la marcha, al andar, caminar, ¿usted recuerda si antes de los 18 meses ya estaba caminando? Sí, ya estaba cambiando. ¿Sí? ¿A qué Sí. edad comenzó a caminar? Am, al año 2 meses. Ok. ¿Y recuerda si gateó? Sí, hasta 8 meses. Sí. ¿Y se acuerda en qué momento se sentó? Tal vez 4 meses. Ok. Sin ayuda. Sí, sí, sin ayuda. No, O no sea, no, era. y no tuvo ningún tipo de necesidad de que alguien la estimulara. No, no. Como le digo, el médico que la estaba viendo no indicó que algo estuviera mal, ¿no? Todo Ok, estaba. ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre el control de esfínteres de Mika. O sea, usted sabe, hay dos tipos, ¿no? El anal y el vesical, para que se ubique más o menos en la Ya. edad que lo presentó, pues. ¿Sí? A ver, Ya, intentaré. ¿cómo fue la enseñanza del control de esfínteres? O sea, ¿cuánto tiempo tardó en adquirirlo? ¿A qué edad se dio? De vejiga. Creo recordar que dejó de usar pañales a los 3 años más o menos. Ok, ahí dejó de usar el pañal, pero cuando empezó a controlar de día, a mencionar que quería ir al baño de día,
Tal vez 4 años, ¿Sí? tal vez. Dejó el pañal a los 3. Sí, sí. Pero era un poco también que a veces nosotros la asistíamos, ¿no? O sea, Ya. y como no teníamos, Entonces más bien cuéntame cómo fue la enseñanza del control. ella, como no podía Ujú. expresarse bien Ya. en esos años, era bien complicado saber si quería o no quería. Ujú. Así que nos dejábamos llevar más por su cuerpo, ¿no? Su cuerpo Ujú. comenzaba a moverse de cierta forma, porque además esperaba hasta el último momento. Ella Ujú. Ya. podía tener ganas de orinar, pero esperaba hasta el último momento. Ujú. Entonces, cuando ya la veíamos moviéndose de cierta manera, la llevamos. Ok. Ajá. ¿Y allí tenía más o menos qué edad? 4 años más o menos. Ok. ¿Y el control vesical de noche? Vesical, Así de orinar, pues de vejiga. igual, Ujú. 4 años. O sea, fue prácticamente al mismo tiempo que dejó Sí, también sí, sí, no de hubo una. orinarse en la cama. Ajá, no fue nada muy Ok. parecido. En cuanto al control intestinal, Que pidiera ujú, ella. sí, ¿en cuánto tiempo lo logró? ¿Qué edad Igual, la tenía? verdad, los dos se llevaron más o menos en los mismos tiempos. Ok. Igual también eh, el hecho de defecar, como no lo podía expresar, igual nos dejábamos llevar un poco Ujú. por su cuerpo, ¿no? Cuando empezaba a tener ganas. Ok. Y cuando ya a los 4 años ella logró el control anal y vesical sin ningún tipo de accidentes o de recaídas, o eventualmente tenía accidentes. Eventualmente, y sobre todo cuando de repente salíamos, en Ujú. familia salíamos y de repente no había dónde Ujú. pudiera ella ir, ¿no? A hacer sus necesidades, y de repente ocurrió un accidente. Entonces siempre teníamos todavía esto de llevar una ropita Ujú. adicional por si acaso. Y más o menos hasta qué edad tuvieron que llevar una ropita. Tal vez hasta los 5, más o menos. Okay. ¿Qué edad tenía Micaela? Ahora vamos a hablar un poco del lenguaje, que ya lo tomamos, pero Ya, continuamos. ¿Qué edad tenía cuando por primera vez utilizó palabras con sentido? O sea, aparte de mamá y papá. una oración. O alguna palabra con sentido de petición, para pedir algo, para solicitar, para darse a entender, con intención, no una palabra aislada. Ya, ante una situación, Ujú. de repente la palabra que encajaba en la situación. Ujú. 3 años y medio. Okay. ¿Qué tipo de palabras recuerdas? El dame, Ujú. por ejemplo, Ya. o agua. Ella lo pronunciaba. Sí. Okay. ¿Alguna vez Micaela utilizó palabras para referirse a otras cosas como sonidos? Como por ejemplo, si veía un carro decía el rum o la moto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué O el tipo de...? perro, el guau, ¿no? Ok. Sobre todo los animales. Ajá. Ok. Ahora vamos a hablar de las frases. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a decir algo juntando palabras con sentido? Como por ejemplo, esto es un carro. Ahí sí ya demoró un poco más porque, como te decía al comienzo, tenía unas cuantas palabras Ujú. aprendidas y luego desaparecen sus palabras, y luego se demora Ujú. en volver a usar. Cuando tenía las palabras, todas estas que me dice, ¿qué edad tenía? Eh,
3 años y medio, 4. ¿Y desaparecieron cuánto tiempo? Un año más o menos. Un año. Sí. ¿Y luego volvieron a aparecer? Y luego van apareciendo de a pocos, ¿no? Ujú. Hasta que pueda ella usar una frase con sentido. Demoró un tanto, yo diría unos 5. A los 5 A los años. 5 más o menos. O sea, de 3 años y medio hubo un silencio hasta los 5. Sí. Pero lento, ¿no? Que fue Ujú. recuperando. Ya. Fue lentamente recuperando hasta que ella pudiera utilizar una frase con sentido, Ujú. por lo menos a esa edad, porque antes de eso de repente lo que había más era colalia, ¿no? Hablaba Ujú. cualquier cosa, ¿no? Ujú. Un video que había visto, una canción que se le quedaba, siempre estaba constantemente repitiendo. Ok. Y cuando recuperó ese lenguaje, ¿usted se acuerda qué fue lo que dijo? Específicamente no recuerdo. Pero sí que ya era posible de repente que ella expresara que si quería algo Ujú. o si sentía algo, ¿no? Ujú. Que era algo que permanentemente estábamos esperando, ¿no? Que ella pudiera expresar lo que sentía, ¿no? Ujú. O como hambre o de repente algún dolor, ¿no? Ya. ¿Y se acuerda para ese momento de 3 años cuánto lenguaje había adquirido? ¿Cuánto lenguaje? O sea, cantidad de palabras, por ejemplo, que pudiera haber dicho. Usted la veía que para compararla con otra niña tenía la cantidad de vocabulario que puede tener un niño Era de 3 años mínimo y en medio. realidad, era mínimo. Ujú. O sea, en ese tiempo su mayor problema era comunicarse en realidad. Ujú. Era mínimo. Generalmente su forma de comunicarse era más bien llorando, ¿no? Ya. Y era un llanto bien extenso, ¿no? Entonces, cantidad de palabras, Más o menos, ¿qué podía decir digamos, ella antes de que se produjera ese cambio? digamos 20, ¿no? Ok. Sí. Con sentido, ¿no? Palabras con sentido, como estábamos hablando al principio. O sea, si deseaba algo, ella tenía sentido lo que estaba diciendo Sí, sí, a digamos los con 3 años y sentido. medio. Ok. Ok, sí, esto cuando ella tuvo esta pérdida de lenguaje, la intención comunicativa permanecía, o sea, ella de todas maneras intentaba comunicarse con ustedes. O sea, no se notaba un intentar comunicarse permanentemente, ¿no? Ujú. Más era ella haciendo lo suyo, Ujú. ensimismada, y era más bien nosotros tratando de acercarnos a ella y queriendo comunicarnos con ella, ¿no? Ujú. Esa era más bien la situación, como se presentaba en ese momento. Ya. ¿Tuvo alguna enfermedad física en el momento en que empezó a perder el lenguaje? Bueno, el tema gastrointestinal, ¿no? Ok. Sí, ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Micaela empezó a recuperar el lenguaje? Me dijo hasta los 5 años, más o ¿no? menos, sí. Igual lentamente, ¿no? Ya. Ok. Le pregunté anteriormente repetidas veces sobre posibles pérdidas en las habilidades del lenguaje. Me gustaría ahora volver atrás y preguntarle sobre otras habilidades en las que haya podido haber pérdidas. ¿Ha habido periodos en los que Micaela pareciera ponerse cada vez peor o quedarse aún más atrás en su desarrollo? No. Más bien su característica era avanzar lentamente. Ok. Sí.
O sea, no hubo ninguna pérdida de habilidades, No, ni motoras, ni cognitivas, no, nada. no. Okay. O sea, que solamente fue en las habilidades del lenguaje Del que lenguaje, hubo sí. una detención. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la comprensión del lenguaje simple. ¿Cuánto lenguaje piensa que entiende Micaela sin que haya ningún tipo de gestos o señales? Que ella tenga que hacer gestos para reemplazar una palabra. No, que si usted no le hace ningún tipo de gesto o señal para que ella comprenda el lenguaje, ella de todas maneras comprende lo que le están diciendo. Bueno, actualmente es más fácil comunicarse con ella, Uh-huh. pero claro, el trato diario se da con más fluidez siempre y cuando de repente aparezca una palabra Uh-huh. o una expresión que ella nunca haya escuchado y entonces pide información, ¿no? Yeah. ¿Qué significa esto? Ahora, si notamos que es efectivamente una palabra o una frase nueva, se le hace la pregunta, ¿no? Uh-huh. Sin que ella haya dicho no entiendo, Uh-huh. se le hace la pregunta. ¿Entendiste? O sea, Uh-huh. ¿sabes bien de lo que estamos hablando? Y si dice sí, le preguntamos y dice un concepto diferente, ¿no? Yeah. Entonces le hacemos la aclaración, ¿no? No, ese concepto no es este de acá. Ocurre mucho ahora último en el colegio, en los textos aparecen palabras nuevas mientras está estudiando y entonces aparece esto en el que ella lee o lo leemos juntos y pasa la palabra Uh-huh. y no hace ningún comentario, ¿no? Yeah. Entonces ahí es donde le preguntamos, ¿entendiste esa palabra? Sí, y dice otra cosa. Okay. Entonces ahí le aclaramos, ¿no? Y cuando tenía 4 o 5 años, ¿cómo veía su comprensión en el lenguaje? Si tengo que hablar en porcentaje, diría que en un 10% o 15%, era bien bajo. Uh-huh. O sea, de repente podía ella estar entendiendo más, Uh-huh. pero no había forma de saber mientras que no existía una conversación al respecto, ¿no? En cambio eso sí existe ahora. Uh-huh. O sea, Micaela puede seguir instrucciones, Sí, entiende cuando se le dice un sí o un no, sí. sin gesticular la voz, sin levantar la voz, sin cambiar el tono de voz. Entiende lo que es un sí o un no, Uh-huh. pero tú le puedes estar diciendo no hagas eso, Uh-huh. pero si ella quiere hacerlo, seguramente va a intentar seguir haciéndolo. Okay. Hasta que le puedes levantar la voz, inmediatamente deja de hacerlo. Okay. Y, o sea que ella se maneja más con el tono de voz. Sí, si es que esto que está haciendo ella quiere hacerlo de todas maneras Uh-huh. y no hay forma, o sea, para sacarla de ahí tienes que usar el tono de voz, lo usas. Si no, si es algo de rutina, le dices no lo hagas, lo deja de hacer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Mika no puede tener presente lo que va a ocurrir? O sea, ella no sabe lo que va a ocurrir, pero usted le manda a hacer algún pedido. Por ejemplo, puede mandarla a otra habitación a buscar algo como sus zapatos o la cartera, y ella, si, aun cuando no está en el sitio habitual, ella lo va a buscar. Sí, si se le hace ese tipo de pedidos, sí, sí lo hace. Uh-huh. Aun Solo cuando que se cambie el sitio. Sí, solo que si a la primera no lo encuentra, de repente regresa y te dice no está, ¿no? O sea, no se esfuerza mucho en seguir buscando. Y si usted le da un mensaje que tiene que llevar a otra persona, ¿ella da el mensaje de una forma adecuada? La verdad que lo hacemos poco, Uh-huh. pero yo creo que sí, Pudiera sí transmitir lo va un a mensaje. transmitir. Claro que nos vamos a tomar el tiempo de decirle, le vas a decir esto, Uh-huh.
y de darle un poco más de información del por qué lo está diciendo, ¿no? Nos Ya. hemos acostumbrado a eso, ¿no? De cuando se le va a dar una indicación o vamos a hacer algo con ella, explicarle un poco más de por qué lo vamos a hacer, por qué le vas a decir esto, para que entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Ok. Y de esa manera ella lo ejecuta. Sí. Ok. ¿Cuál es el nivel de lenguaje hablado de Mika en este momento? El nivel, perdón, De lenguaje. de lenguaje. Utiliza diariamente frases de Sí, por lo menos sí, más de 3 palabras. sí, sí. Para su edad, yo diría que está en un 75-80% de efectividad. Ok. ¿Usted cree que el resto de las personas, aparte de usted y su mamá, le pueden entender efectivamente? La entienden. Ujú. El tema es que a veces las cosas que dice como que no encajan en las circunstancias del momento. No encajan. Entonces puede ella salir con otro tema, pero a la hora que expresa lo que quiere decir se le entiende. Ok. Vamos a conversar un poquito sobre el uso del cuerpo de otra persona para comunicarse, ¿no? Em, Vamos a centrarnos un poco en la época en la que Micaela tenía poco lenguaje. Ya. ¿Ok? ¿Cómo le hacía saber Micaela que quería algo? Cuando hubo esta ausencia de lenguaje de repente o cuando había poco lenguaje. O sea, generalmente usaba el llanto, Ya. lloraba. Pero no utilizaba el cuerpo de otra persona, o sea, el cuerpo de mamá, el cuerpo de papá, agarrarle la mano para señalar. Sí, era lo que más usaba, ¿no? Porque buscaba más comunicarse Ujú. cuando quería algo. Ok. Entonces te cogía la mano y te jalaba, ¿no? Ujú. ¿Y qué hacía exactamente cuando lo llevó al objeto deseado? Ahí venía el tema, porque luego te llevaba a un punto en el que ella quería algo, pero luego expresar qué era exactamente lo que quería Ok, no lo hacía bien. ya. Utilizaba brazos, manos, lo que Sí, pudiera sí, 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 de usted o de cualquier adulto, sí. de cualquier persona con la que estuviera o solamente de papá y mamá. De cualquier persona. Ya. Cuando ella le tocaba hacer este pedido tocando su cuerpo, ella lo miraba. No. Ok. Eh, Combinaba el usar su mano junto con intentar comunicarse con algún tipo de sonido o únicamente alguna palabra. Sí, con algún tipo de sonido. En algunos casos se utilizaba una palabra y ahí había que empezar a adivinar, ¿no? ¿Qué era lo que quería? Ya, y por lo general, ¿cuándo hacía eso? Cuando quería qué cosa. Cuando quería algo, por ejemplo, quería tomar leche. Ujú. Y entonces te llevaba al punto donde sabía ya que estaba la leche, pero no te decía leche. Ujú. Una vez me acuerdo que a Rocío le dice, la jala, la lleva al punto donde está la leche y le dice crecer. Y era porque había un comercial de la leche donde decía que la leche te hacía crecer. Ya. Entonces, un poco difícil entenderlo, ¿no? Hasta que Ujú. finalmente resolvieron la adivinanza. Ya. Vamos a volver, Daniel, al habla, ¿ok? Pero con respecto a la actualidad de Micaela, ¿cómo es la pronunciación de sus palabras? La pronunciación, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Clara? Claro, sí. Sí, por ese lado no hay problema. ¿Hay algún sonido que no le salga, como S, No, R? no, no. Las demás personas me dicen que la entienden con facilidad. Sí, Y personas fuera de la familia, sí, o sea, que nunca ha visto, se consigue a alguien en el mercado y la entiende con facilidad. sí. ¿Cómo era su articulación cuando cumplió los 5 años? Buena, aceptable para sus 5 años, sí, no. No hubo nunca algún fonema allí de No, R, S. no, no, Ok. no. No cometía ningún tipo de errores entonces, No, de pronunciación. no. A esa edad también se podía dejar entender como un extraño. Am,
Era un poco difícil, ¿no? Porque al menos internamente entre nosotros en la familia, los códigos que ella mencionaba, nosotros podíamos entenderlos, ¿no? Entonces, Ujú. con un extraño ya la cosa cambiaba, ¿no? Ya. Era difícil que pudiera entenderla, a pesar de que estaba ella pronunciando muy bien las palabras, etcétera, pero el mensaje no lo daba correctamente, ¿no? Ujú. Ya. Ok. ¿Alguna vez tuvo tendencia a usar frases más bien raras o a decir la misma cosa una y otra vez casi exactamente de la misma forma? Sí, sí. ¿Qué tipo de frases? Este, bueno, no recuerdo ahorita una frase específica, pero ¿qué ocurría? Que si aprendía una frase de una manera, Ujú. la quería seguir manteniendo así, o sea, la tomaba como ley, Ujú. y a pesar de que tú le podías decir, no, así no es, pero ya insistía en lo mismo, ¿no? Porque así lo había aprendido. Ok. Ok. Y oraciones completas de que de repente lo escuchó en un comercial como eso que acaba de mencionar. Ujú. Como que O frases sea, así que entonces completas. se quedaba con esa frase y cuando usted le hacía algún tipo de preguntas o le pedía algo que hiciera, ella respondía con una frase fuera de contexto, Sí, podría ser, aunque no, igual no recuerdo alguna específica. pero sí pasaba. Sí, sí, una que otra en todo caso, ¿no? Ok, Micaela tiende a hablarse a sí misma de esta manera cuando está haciendo algo por su cuenta o cuando está mal con algo que ocurrió durante el día. Actualmente, hablarse a sí mismo en Ujú. voz alta. No, tal vez en el momento, ¿no? No, tampoco. Porque en el momento sí, a veces uno le va a empezar a corregir algo y ella entiende que hizo algo Ujú. malo y se dice a sí misma Ujú. algo, ¿no? O sea, como recriminándose a sí misma, ¿no? Exacto. Mm. Usa la frase apropiadamente o como algo que no significa nada o como una conversación consigo misma. Bueno, en ese momento es lo que se dice a sí misma a veces es fuerte, ¿no? Porque Ujú. a veces utiliza insultos, ¿no? Eh, en ningún otro momento lo usa más que en ese momento, ¿no? Igual se le dice que no está bien, lo ha dejado de hacer, ya Ujú. no lo hace tan seguido, pero no sé, es el único momento en el que ella pueda decirse algo a sí misma, Así misma, ¿no? recriminándose. Recriminándose, sí. ¿Y cuando era más pequeña lo hacía? No tanto, esto le apareció de repente a los 7 8 años, Ujú. más o menos. ¿Y alguna vez notó que relataba lo que ella estaba ejecutando, lo que estaba haciendo en el momento? Eh, no, no tanto así que pudiera ser entendible en todo caso, eh, excepto por tal vez ese periodo en el que le vino esta ecolalia en la que repetía muchas cosas y a veces palabras que no se podían entender, Ujú. repetía sonidos básicamente y, y no sabemos pues qué era lo que estaba diciendo, ¿no? De repente si estaba detallando paso a paso lo que hacía, no, no sé, Ya. yo creo que no, ¿Alguna vez usó frases raras o extrañas más a menudo de lo que hace ahora? no. Ok. Eh, Cuando la gente habla a veces es para obtener algo o saber acerca de algo, ¿no? Ujú. Pero otras veces pareciera que es solo para estar con alguien. Una especie de charla superficial diciendo, por ejemplo, no para de llover, está sonando el teléfono otra vez o estás muy ocupado hoy. Mm, ¿Alguna vez Mika habló con usted solo para participar en alguna forma de conversación? no, digamos que lo suyo no es conversar, Ya. ¿no? Y cuando era más pequeña, ¿ya usaba frases de este tipo? No. Ok, actualmente usted logra mantener una conversación con Mika. Es decir, si usted le dice algo sin hacerle una pregunta directa, ¿qué es lo que usualmente hace ella? Si el tema es de su interés,
da una respuesta, ¿no? O hace un comentario sobre el tema también. Okay. ¿Sí? Aunque generalmente lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en todo caso es que va un poco más allá, ¿no? Y de su imaginación. Entonces uno le puede tocar un tema y ella comienza a irse más allá. Y antes sobre todo traía incluso personajes que a ella le gustan, ¿no? A lo que a la conversación. Okay. ¿Usted cree que Micaela puede plantear algún tema apropiado a la situación? No la he visto hasta ahora haciendo eso. ¿Le hace alguna pregunta o construye sobre lo que usted ha dicho de tal manera que agrega algo nuevo a lo que ha dicho para que la conversación continúe? ¿O Sí. solamente cuando a ella le interesa? Si lo que he dicho le causa alguna incógnita, te pregunta, ¿no? Uh-huh. Por qué dijiste eso? O de si estaba hablando de alguien y ese alguien quién es, algo así, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí. O sea, que en otras palabras conversa de manera fluida cuando a ella le interesa. Cuando hay un tema de su interés. Okay. ¿Y cuando era más pequeña, perdón? No. ¿No? No había forma. Okay. En cuanto a expresiones inapropiadas, hay veces en que Micaela hace preguntas o dice cosas socialmente inadecuadas. Sí. Por ejemplo. Es más el tema de la forma en que lo dice, ¿no? Uh-huh. Y sumado podría ser una palabra que escuchó y que no está muy bien y que de repente ella entendió que significaba otra cosa y entonces lo suelta, ¿no? Lo que a veces generalmente pasa con todos los niños cuando escuchan una palabra nueva. Pero luego es la intensidad con lo que lo dice, ¿no? Uh-huh. A veces lo puede decir incluso hasta casi gritando. Y ahí es que no va, pues no. Uh-huh. ¿Y esto le ha causado en algún momento problemas? Bueno, en el colegio ha habido momentos en el que ha dicho incluso algún insulto, ¿no? Estando molesta, muy molesta, ha dicho algún insulto. Y bueno, a mí me ha traído problemas porque me han mandado a llamar del colegio y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero luego verla tratando de relacionarse con sus compañeros y diciendo cosas que como no están dentro de lo que está ocurriendo en ese momento y suelta algo y veo al grupo que no la miran como diciendo ya Micaela, ¿no? O sea, ya te escuchamos, ok. Y en algún momento Micaela ha confundido los pronombres, o sea, en vez de decir yo, dice tú. Por ejemplo, dice tú quieres una bebida en vez de decir yo quiero una bebida. A los 3 años le ocurrió Okay. eso, más o menos. Okay. Vamos a hablar un poquito del lenguaje idiosincrásico. ¿Ha usado alguna vez palabras que pareciera haber inventado ella misma? No. Ok, ¿alguna vez dice cosa de manera rara o indirecta o tiene maneras idiosincrásicas de decir las cosas, tales como decir lluvia caliente para referirse al vapor o referirse a la abuela por la edad? Sí. ¿Alguna vez llevó esto un poco más lejos y se refirió a otra mujer como 55, por darme algunos ejemplos? ¿A una persona? O sea, si alguna vez vio a una señora mayor y en vez de referirse a ella como una abuelita o es mayor, simplemente dijo 55. Que yo recuerdo, ¿no? Ok. La primera pregunta nuevamente. ¿Ha usado alguna vez palabras que pareciera haber inventado ella misma? Hay una palabra que ella usa para nombrarse a sí misma, que podría ser invento, ¿no? Que ha mezclado dos palabras y lo usa como
un apodo, ¿no? Ujú. Hacia ella misma, pero luego otras palabras que pudiera haber inventado. A mí lo que a mí me ha llamado la atención es que a veces ha dicho palabras Ujú. que a mí me han parecido que ella ha inventado y luego resulta que existen. Ah, ya. Como por ejemplo. Muy pequeña, de repente un día dijo, y tú eres fashionista. Ya. Y en ese momento yo le dije, oye, pero esa palabra no existe. Y Ujú. resulta que sí, que sí existe. Ya. Eso cuando estaba pequeña. Sí. Y esa que usted dice que mezcla, ¿qué tipo de palabra es? Ella se hace llamar Spinogamer. Ujú. ¿Y eso tiene algún significado Sí, para ella? para Porque ella ella haya mucho, ¿no? mostrado. Claro, hasta ahora ya menos la escucho decirlo, pero antes era algo que ella no exigía, pero sí por lo menos quería que la llamen Spinogamer, ¿no? Incluso en sus cuadernos, en lugar de poner su nombre, ponía Spinogamer, Ujú. que es algo como un dinosaurio que le gustan los juegos o los videojuegos, ¿no? Ok. ¿Alguna vez dice la misma cosa una y otra vez exactamente de la misma manera? ¿O insiste en que usted diga las cosas de la misma manera una y otra vez? No, ¿Alguna vez sigue diciendo la misma cosa hasta que usted responde de una manera determinada? no, ¿Insiste en decir algo hasta que usted le da una respuesta? no. Cuando a veces me ha pedido algo y he utilizado ciertas palabras y no se entiende lo que está pidiendo, entonces yo le pido que busque otra manera de decirlo para ver si nos podemos entender y Ujú. busca otras palabras para decirlo, ¿no? Ya. Y así no las encuentra, luego yo le doy una ayudita, ¿no? Ujú. Ya. ¿Qué pasa si alguien la interrumpe o se rehúsa a contestarle? Bueno, si ella quiere saber algo y te está preguntando y tú no le haces caso, va a insistir en que le respondas. Ujú. Se da mucho también que podemos estar conversando y ella entra y quiere preguntarte algo y de frente te lo va a preguntar sin importarle que estamos conversando, ¿no? Ok. ¿Alguna vez fue un problema esto en el pasado? Problema. No, la verdad que no. ¿Actualmente? Actualmente está más marcado eso. Ok. O sea, anteriormente no se presentaba esto de que ella interrumpía o que no esperaba para que le dieran una Porque respuesta. además, como no tenía mucho diálogo, Ujú. no era muy de buscar contacto con alguien, Ujú. entonces no había poco. Ok. ¿Usted puede decir que hay algo raro en la manera de hablar de Mika? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosa? Esto de que a veces no utiliza las palabras adecuadas para decir Ujú. una idea, ¿no? O un pedido, algo que quiera hacer. Ok. ¿Y su habla tiene un volumen normal? Dependiendo de su estado de ánimo. Ok. Si está muy alegre, se lo puede decir hasta casi gritando, ¿no? Ya. ¿Y el ritmo o la velocidad de su Normal. habla? Normal. Sí. ¿La entonación o timbre? Generalmente normal. Ok. ¿Alguna vez repite oraciones enteras o monólogos exactamente en el mismo tono de voz en lo que lo escuchó la primera vez? Anteriormente. En el Por pasado. ejemplo, de algún video que ella veía y luego repetía, ¿no? Ujú. Ahora, no sé si sirva también como dato, lo que le observo es cuando estamos revisando sus libros o sus textos y le pido que lea, Ujú. usa un tono de voz diferente, Ok. o sea, su ritmo, como si estuviera, no sé, narrando una noticia, así, ¿no? Ok. ¿Cómo utiliza las palabras que ya adquirió? Si ya las adquirió, las emplea, eh, digamos que generalmente de forma adecuada,
Ujú. excepto pequeñas palabras, algunos casos en los que hay dos palabras, creo que como que todavía no las dice correctamente, ¿no? Antes le ocurría más y ahora, la semana pasada incluso le volví a escuchar que decía algo como no he fuido en Ok. vez de no he ido, ¿no? Ujú. Y por lo menos ahorita que iba en camino al colegio a dejarla, Ya. algún tema en particular que haya surgido fue con total normalidad, por decirlo así. Que, por ejemplo. Si hubo algún tema de conversación desde la casa hasta el Ah, colegio. bueno, generalmente lo que hacemos es, o lo que hago es un poco hablarle de lo que hemos estado revisando el día anterior, de lo que le toca ahora hacer en el colegio y casi siempre el consejo que nunca cae mal de tranquila con tus emociones, Ujú. pásala bien, diviértete, no te enojes, etc. Ya. ¿En qué tipo de situación usted cree que ella pudiera hablar más? Um, bueno, creo que definitivamente es un tema que sea de su interés, para empezar, un tema que sea de su interés y sobre todo si está con personas de su edad, Ujú. como por ejemplo su prima, con ellas no paran de hablar, Ujú. los temas van y vienen, y más aún si la otra persona va a también querer conversar con ella, ¿no? Ok. Dentro de su estilo, su forma de hablar. ¿A usted lo llama por su nombre o usa palabras para dirigir su atención? A mí me dice papá. Mm. Sí. ¿Y a cualquier otra persona le llama por su nombre? A la abuela, no, no le dice abuela, le dice Hilda de frente, Ok, pero por su nombre, por su pues. nombre. Ujú. ¿Alguna vez le habla acerca de cosas que no están presentes? Por ejemplo, acerca de cosas que han pasado hace muchísimo tiempo o algo que está esperando hacer, Sí. como que si hubiese ocurrido recientemente, Ah, no, 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 ¿no? no. Ok, y cuando tenía 5 años, Claro, ahí sí eran más las cosas que le ocurrían, ¿no? Las mencionaba como algo que pasó ayer, ¿no? ujú, ok. ¿Alguna vez Micaela señala espontáneamente las cosas que están a su alrededor, Señalar, no, ¿no? no, Con un dedo o con la mano extendida como mm, alcanzando algo? no, Ok, en ninguna circunstancia. no, ¿Alguna vez señala cosas a distancia como a través de la ventana, en casa o en un coche o un autobús? no. Ok. Cuando uno quiere que alguien mire algo, primero mira el objeto, luego a la persona, luego señala y mira el objeto nuevamente, y luego mira a la persona para ver si entendió. ¿Esto lo puede hacer Mica? Ella más lo que hace es dirigir tu cuerpo hacia lo que Ella ella quiere quiere. que veas, ¿no? Ok. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No. Salvo cuando quería jalar tu atención, quería llamar tu atención, te jalaba, ¿no? Quería que la mires. Ok. A mí sí. ¿Asiente con la cabeza para decir que sí? En ciertos casos, no lo usan normalmente, ¿eh? Ok. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No. Y en esos ciertos casos, ¿en qué casos más o menos ella puede asentir con la cabeza? Mm, Cuando, por ejemplo, le pido que me diga si realmente entendió, Ujú. y ahí sí asiente con la cabeza, ¿no? Y para decir que no, Igual, bajo la misma circunstancia. y cuando tenía 4 o 5 años, No. ok.
Mika saluda con la mano para decir adiós, por ejemplo. Actualmente lo usa. Cuando tenía Lo 4 o usa 5. siempre porque prefiere hacer eso que acercarse a dar un beso a quienes tienen que despedirse. Y son muchas personas con mayor razón, ¿no? Ok. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No. ¿Alguna vez usa otros gestos comunes tales como soplar un beso, aplaudir por un trabajo bien hecho, llevar un dedo a los labios para significar silencio o agitar un dedo para significar malo? No. ¿Alguna vez usa gestos aparte de señalar o levantar los brazos para ser alzado o lo hizo cuando era bebé? Para ser alzada, muy poco, muy poco, no. ¿Usa gestos cuando está tratando que usted le ayude o para llamar su atención? No, me lo dice en todo caso. ¿Llama por señas a alguien o extiende la mano con la palma hacia arriba para pedirle que le dé algo? No, te lo pide en todo caso. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No, no. Ok. Si usted entra en una habitación y empieza a hablar a Micaela sin llamarle por su nombre, ¿qué hace? Es decir, cuando usted dice algo más bien neutro, no cuando está intentando que haga algo, ¿le mira a usted y le presta atención? No, no. ¿Cómo responde? No responde. Ok. ¿Y con otra persona lo ha podido observar? Igual. Ahí lo que tienes que hacer es llamarle primero. Ujú. Primero asegurarte de que te está atendiendo Ujú. y después le das la indicación. Ok. ¿Necesita decir su nombre o obtener su atención primero, o podría simplemente decir algo en lo cual Micaela ni siquiera está interesado, como por ejemplo, oh no, está lloviendo, oh Dios mío, qué cantidad de juguetes? ¿Cómo responde a eso? Exacto, o sea, sin decir, cuando entra a la habitación no le dice Micaela, Ok. tal cosa, sino que extraño, está lloviendo, Micaela. Bueno, sí podría hacer algún comentario, pero si es que está atenta a lo que has dicho, porque generalmente ella está pensando en sus cosas o está dibujando algo y está muy concentrada, y si tú entras y dices algo, es muy probable que no te preste atención. Ujú. Ok. Y cuando tenía 4 o 5 años, Menos. Micaela lo ha imitado alguna vez a usted o a otras personas de la familia. No. Y si usted no está intentando que le imite, Si yo estoy intentando que me imiten, ajá, si estás intentando que te imita, no. copia las cosas que usted ha hecho pero usando un objeto ficticio como cortar el césped con un vehículo de juguete. No le he visto haciendo eso. O por ejemplo, tomar un teléfono y simular que está hablando con alguien, un teléfono de juguete. Pero tratando de Imitar, imitarme. que en algún momento usted haya estado hablando por teléfono. No. Ok. O sea, no hay imitación. No. Y cuando tenía entre 4 y 5 años, Tal vez lo del teléfono, ¿no? Como algo, una parte de juego. ujú. ¿Juega algún juego imaginativo? Actualmente crea personajes o con los que ya están creados, crea diálogos. También le he visto crear diálogos imaginando de que ella está haciendo una presentación en el YouTube y comienza.
y comienza a dialogar y dice una cosa, ¿no? O bien en español o bien en inglés, pero está ahí creando este diálogo, ¿no? Ok. ¿Juega con juegos de té o café de juguete, muñecas, cuando tenía 4 o 5 años? ¿Alguna vez ha usado el muñeco como dotado de iniciativa de tal manera que el muñeco sirva la bebida o camine hacia el coche y se meta adentro? No. ¿Alguna vez ha llevado a la muñeca a beber o ha llevado al muñeco a dar una vuelta en el coche? Ese tipo de juego, pues de agarrar la muñeca, sentarla para que maneje el coche. Sí, lo que pasa es que ella casi nunca ha jugado con muñecas. ¿Con qué juguete ha jugado? Ella más ha jugado con dinosaurios, que siempre le han llamado más la atención que las muñecas, ¿no? Ya. ¿Y qué tipo de juego hacía con el dinosaurio? Sí, tenía un cochecito de bebés y ahí lo ponía o a su perro o a su dinosaurio, ¿no? Y lo hacía este tipo de hacía juego. un rato, sí. Como hacerlo tomar el té o el café o tomar un quequito. Sí, alguna vez, sí. Ok. ¿Usted la ha visto alguna vez hablándole a sus animales o a sus muñequitos? Sí. ¿Alguna vez hace que hablen o emitan ruidos? Sí. ¿Este tipo de juego varía día a día o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna vez inventó una historia o una secuencia con este tipo de juegos? Claro, sí. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No. Ok. ¿Alguna vez juega Micaela juegos imaginativos con otros niños? Actualmente Ujú. es muy poco, ¿sabes? Porque esta manera en que ella se comunica y los temas en los que basa su imaginación, no a muchos niños que conoce por lo menos le interesa, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años lo hacía? No. ¿Parecen entender lo que cada uno está simulando cuando usted ve que estos niños Sí. logran jugar con Mika en Sí. algo imaginativo? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta usted de esto? Si me puede Eh, dar un ejemplo. Una, por lo animado en que les veo, hablando, se nota que están hablando el mismo idioma. Ujú. Y además porque el juego dura, ¿no? Ujú. No es un minuto o dos, no dura, están ahí 20 minutos, 30 minutos, no es lo Ok. mismo. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años No. lograba hacer eso? ¿Alguna vez Micaela toma la iniciativa en algún juego o en general sigue la de otros niños? Mm, a veces toma la iniciativa, pero si el otro niño toma la iniciativa primero, ella sigue. Ya. Pero en algún momento aportan ideas, ¿no? No le gusta mucho ahora seguir únicamente a la otra persona. Ya. ¿Micaela lo mira a usted directamente a la cara cuando hace cosas con usted o cuando le está hablando? No es permanente, Ujú. pero digamos que un 40%, un 50%. ¿Y usted cómo hace para captar su mirada? Yo lo que hago es, en todo momento que le hablo, la miro, Ujú. la estoy mirando permanentemente, tratando de que un poco imite esa forma y otro porque si no logro eso, ella comienza a distraerse con lo que tiene alrededor Ujú. y la conversación ya no se puede dar porque una vez que ella se distrae, que le ocurre muy fácilmente, se distrae muy fácilmente, luego ya no te escucha. Ya. Y cuando usted entra a una habitación, ¿alguna vez ella voltea a mirarlo? Si está haciendo algo malo, sí. ¿Le mira y le vuelve a mirar como lo harían otros niños No, no. y con otras personas? Creo que es igual. La verdad es que ella trata a todos igual, ¿no? Ya. Cuando tenía entre 4 y 5 años, ¿le miraba directamente a la cara cuando hacía cosas con usted? No, no. Ok.
¿Podía usted hacer que le mirara? Sí, de repente eh, jugando a la fotografía, ¿no? Y pidiéndole que mire a la cámara. Ok. Cuando Mika se acerca a alguien para lograr que haga algo o para hablarle, le sonríe al saludar. No. ¿Qué pasa cuando le ve por primera vez cuando usted ha estado afuera, después de algunos días? O cuando se encuentra con alguien que conoce. No hay un acercamiento diferente o un poco más intenso, Ya. no se acerca en todo caso. Si Mika no sonríe primero, ¿qué hace si alguien le sonríe primero? No le sigue en la sonrisa. ¿Y si alguien le dice algo agradable? Si le dice algo que a ella le resulte agradable y sobre todo gracioso, puede reírse. Sí, no. ¿Y cuando estaba de 4 o 5 años? No. ¿Alguna vez Mika le muestra cosas a usted que le interesan? Por ejemplo, ¿alguna vez le trajo un juguete nuevo para que usted lo viera o llamó su atención sobre algo con lo que estaba jugando? Sí, ¿Y sucede con cosas que no son de su interés? no, Solamente con las que son de su interés. así es. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No. ¿Alguna vez le ofrece compartir cosas con usted, es decir, comida, juguetes o sus objetos favoritos? Si quiere utilizar lo mío. Ujú. ¿Alguna vez le ofrece, o sea, Mika, alguna vez le ofrece a usted compartir cosas como comida o cosas que sean de mucho interés para ella, cosas favoritas, pues juguetes, objetos favoritos? En el caso de que ella quiera el objeto o la comida en particular, sí. Pero O más sea, que de que ella viene y comparte con usted. No, ¿Y con otros niños? no tampoco. ¿Lo hace en algún momento si usted se lo sugiere? Podría ser que se le pida que invite a alguien, ¿no? Un poco de lo que tiene y sí, podría hacerlo. Ujú. Ok. Por ejemplo, si ella está en una actividad y hay varios lápices, pero son de ella, Ujú. usted le sugiere, Mika, tienes que prestarle un lápiz a tu compañera que no tiene, ella accede a esto. Sí, pero dándole un poco más de información, ¿no? De el por qué sería bueno darle Ok. a la otra persona, ¿no? Porque necesita, porque tiene el papel y no tiene el lápiz. Y si son plumones, por ejemplo, que a ella le gustan mucho y que por lo general los utiliza. Podría decir que no, pero si le podrías decir, ok, siéntense juntas y cada una utilice, ¿no? los mismos plumones, ahí sí podría acceder, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué clase de cosas podrían entusiasmarle mucho o hacerla muy feliz? Actualmente los videojuegos. Ok. ¿Cómo muestra esos sentimientos? Con mucha alegría. Más o menos como que. Puede subir su tono de voz y mostrarse muy alegre y hasta podría acercarse y abrazarte fuertemente. Ok, ¿y a usted le ha parecido en algún momento que Mika quiere que usted participe de su goce o que disfrute con ella al respecto? Cuando está muy alegre, lo hace con tal fuerza de que te incluye, ¿ya? Ujú. Pero como que ella busque que tú participes, no tanto. O sea, que ella trate de compartir los sentimientos con usted, de lo que ella está emocionada. Yo le noto que aparece la alegría intensa y te invade, Ujú. pero no la siento como que está tratando de que tú... ¿Entiendes lo que siente? Ajá.
Ok. Y cuando tenía 4 o 5 años y ella se emocionaba con algo, Ahí nomás quedaba, se alegraba, se reía y nada más. trata de consolarle si usted está triste, herido o enfermo. Eh, no, tanto como consolarme, en algunos casos ha ocurrido, ¿no? Que se acerca y te puede abrazar, Ujú. pero nada más. Y si usted está llorando o se ha hecho daño y ella se ha dado cuenta, ¿qué hace? Te abraza y sí te puede decir, cálmate, ya sé que todo va a pasar, ¿no? Como unas palabras de aliento, ¿no? Ok, ¿y usted nota que su expresión facial cambia? Sí, sí. Su tono de voz y su expresión. ¿Y con su mamá o Sí, con también. algún familiar, No he visto... por ejemplo, con alguna sí, sí, prima? sí, no con la prima, pero con la abuela, en una fecha que falleció un familiar y la abuela se puso triste, entonces ella se acercó y Mm. trató de consolarla, ¿no? Cuando Mika desea algo o necesita ayuda, ¿cómo trata de llamar su atención? Ah, Ujú. te lo dice directamente, ¿no? Señala, le da objetos o viene usted cuando necesita ayuda. Si necesita que arregles algo, te lo trae. Si necesita un objeto, te lo pide. Si necesita ayuda, igual, te O lo sea, es pide. directa, pues, ¿no? Directo, sí. Ok, ¿alguna vez usa gestos o movimientos con sonidos o palabras para llamar su atención? Mm. Si usted no la entendiera la primera vez, ¿qué es lo que ella haría? Luego de pedirle que sea un poco más clara pidiendo lo que Ujú. quiere, escoge otras palabras y vuelve a pedirlo. Ok. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No, Micaela muestra interés en otras personas o en otras actividades. no. Con respecto a la atención, ¿cómo hace ella para que el resto de las personas le den la atención? Igual, si ya necesita algo de otras personas, igual Va le de dice frente. lo que quiere. Ujú. Ya. Muestra un rango normal de expresiones faciales en la interacción con otras personas. Sí, sí. Por ejemplo, este, cuando está molesta, frunce el ceño, Sí, ¿sí? ahí Ve hace ver a hasta las personas. en el caso del enojo a veces hasta exagera, ¿no? Ya, Sí. ¿cómo exagera? Trata de, o no, consigue lograr una mirada hasta amenazante, ¿no? Tratando de Intimidar. intimidar, sí. Ah, ok. Puede mostrarse con culpa o sorprendido o divertida con algo. Sí, Por su cara, ¿puede usted decir cuando está asustada o disgustada? sí, sí, sí se le nota. En Sí, los se le gestos se le nota. nota, sí. Ya cuando está alegre, por Sí, supuesto. sí. ¿Tiene la misma variedad de expresiones faciales que otras niñas de su edad? Sí, ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? no. ¿Le parece que las expresiones faciales de Mika son en general apropiadas a la situación en particular? Bueno, sí, solo que a veces son muy intensas, ¿no? Ujú. ¿Se ríe o sonríe en situaciones que a la mayoría de la gente no le parecen graciosas? ¿O cuando usted no entiende qué es lo que encuentra divertido? No tanto eso, pero sí se ríe con las cosas que está recordando. Entonces todos pueden estar muy tranquilos o serios y Ujú. de repente ella se empieza a reír, ¿no? Ujú. Aparentemente sin ningún motivo, pero es que Ella está recordando. ella está recordando algo. Ujú. Podemos ver ahora cómo responde a lo que otras personas dicen o hacen. ¿Cómo responde? Ujú. Sí, ella tiene una respuesta a lo que el resto de gente puede hacer, ¿no? Ok.
¿Cómo responde si un amigo de ustedes a quien no conoce bien se acerca y le habla? Podría preguntarle quién es, por ejemplo, si no lo conocen, Ujú. podría preguntarle quién es. Y con alguien que realmente no le cae bien. Podría decirle algunas palabras que demuestren que no le cae bien, ¿no? Mm. ¿Cómo responde si alguien que no conoce, como puede ser alguien en una iglesia, un comercio, le habla en forma apropiada o trata de atraer su atención? Me ha pasado Ujú. y lo que ella hace es, pero si yo no te conozco, Ok. Pero lo mira sí, directamente, le sonría o se muestra descontenta. como con incógnita, ¿no? Ujú. Y un poco de repente, no sé, me da la impresión que hay un poco de molestia. Ya. ¿Y cuando tenía 4 o 5 años? No.